Excelentísima señora alcaldesa de la ciudad de Jerez, excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Ciencias, Letras y Artes de San Romualdo, señor vicepresidente electo, así me lo permito presentar, de la excelentísima Diputación Provincial, señora teniente alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de San Fernando, excelentísimos e ilustrísimos señores y señoras académicos de las Reales Academias de San Romualdo y de San Dionisio, señores miembros de las corporaciones municipales de los excelentísimos ayuntamientos de San Fernando y de Jerez, amigos de la Academia, señoras y señores. Sirvan mis primeras palabras para expresar la más cordial bienvenida a este solemne acto en nombre de esta Real Corporación y en el mío propio, a la señora alcaldesa del excelentísimo Ayuntamiento de Jerez y nuestra más sincera felicitación por su reciente designación como regidora de la ciudad y asimismo nuestro ferviente deseo de que su gestión en los próximos años esté colmada de éxito. Para esta Real Academia es un honor que nuestra máxima autoridad municipal participe y presida nuestros actos, por lo que agradecemos su presencia en este solemne acto de clausura del curso académico 2010-2011. Bienvenidos asimismo los excelentísimos e ilustrísimos señores y señoras académicos de la Real Academia de San Romualdo, a la que homenajeamos en esta solemne clausura del curso académico 2010-2011, ofreciéndole el título de académico correspondiente a su presidente. Queremos plasmar con este gesto lo que ha venido siendo una constante histórica entre las dos instituciones: el reconocimiento de unas magníficas relaciones de confraternización y desarrollar en el futuro actos académicos conjuntos. Cedo la palabra a continuación al ilustrísimo señor don Andrés Cañada Machado, secretario general de esta Real Academia de Ciencias, Artes y Letras, para que proceda a la lectura de la certificación de la acreditación del acuerdo de nombramiento del excelentísimo señor don José Carlos Fernández Moreno como académico correspondiente. Bien, la palabra. Un viejo y deteriorado título que ahora se ha procurado restaurar, colgado en el despacho de presidencia de esta Real Corporación, ponía sobre la pista la actual Junta de Gobierno de la Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras de una deuda histórica con respecto a la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes de San Fernando, que hace ya 57 años, correspondiendo a la colaboración prestada por nuestra institución en el nacimiento de dicha corporación académica isleña, tomaba el siguiente acuerdo, que ustedes habrán podido contemplar en el título que se exhibe en el vestíbulo de este salón de sesiones. La Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes, en junta celebrada el 15 de julio de 1954, ha admitido en la clase de correspondiente al ilustrísimo señor presidente de la Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, en atención a concurrir en él las cualidades y méritos requeridos por sus estatutos, en testimonio de lo cual se pide este título autorizado con su sello en San Fernando a 25 de mayo de 1955. El censor, Vicente Gaona Pacheco; el presidente, Benito Celier Buitrán; el secretario, Quintín Toborganes Merodio. En base a ello, la Junta General de esta Academia Jerezana de San Dionisio, a propuesta de su Junta de Gobierno, adoptó el acuerdo al que seguidamente doy lectura. Andrés Luis Cañada Machado, secretario general de la Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, certifico que, reunida la Junta General de esta Real Corporación, miembro de número del Instituto de Reales Academias de Andalucía y miembro asociado del Instituto de España, el día 26 de octubre de 2010, acuerda, a propuesta de la Junta de Gobierno, nombrar académico correspondiente al excelentísimo señor presidente de la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes de San Fernando, en correspondencia al similar acuerdo que esa Real Corporación tuvo con nuestra Academia en julio de 1954 y que se materializaría el 25 de mayo de 1955, según consta en el título expedido entonces, decisión por la que se desea saldar la histórica deuda que teníamos contraída con dicha academia
y patentizar de manera fehaciente los continuados vínculos de fructífera colaboración entre ambas instituciones culturales. Lo que comunico para conocimiento y efecto en Jerez de la Frontera, a 28 de junio de 2011, el secretario general, con el visto bueno del excelentísimo señor presidente. Muchas gracias, ilustrísimo señor don Andrés Cañada Machado, secretario general. En el año 2003 se publica una excelente obra sobre la historia de la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes, desde su fundación en el año 1953 por los académicos ilustrísimos señores don Salvador García Piñero, don Manuel Eugenio Baturones Santiago y don José Manuel Blanco Villero, con motivo de la celebración de su cincuentenario. En su introducción de la obra, el excelentísimo señor don Emilio Jiménez Villarejo, general jurídico de la Armada, quinto presidente de la Academia, le dedica el libro a aquel grupo de hombres que crearon y fundaron la Academia, a su memoria y a conservar sus nombres en el libro de honor de nuestros corazones. Así se señalaba. En los prolegómenos del inicio de la Academia es de interés destacar el artículo del diario Ayer de Jerez, de fecha 15 de agosto de 1952, donde el prestigioso escritor granadino don Francisco Montes Aguilera, fiel enamorado de la isla, argumentaba la iniciativa de la creación en San Fernando de una Academia de Ciencias, Letras y Artes y destacaba la importancia científica, literaria y artística de la ciudad y marcaba las directrices y misiones de la misma. El insigne escritor crea una comisión organizadora con una ponencia que redactara sus estatutos y reglamentos y hasta incluso el diseño del escudo, que debería ser de forma oval, en cuyo interior, sobre una isla emergiendo del mar, se asiente un árbol guarnecido a ambos lados por un león rampante y un castillo, entrelazándose las leyendas Scientis Artibus Literisque al pie del escudo con la inscripción al propio tiempo de Regalis Leones. Así es el escudo actual de la Academia, al que se le añade una corona real desde su nominación como real el día 31 de enero de 1988. Las eficaces gestiones y las reiteradas estrategias mediáticas del destacado escritor y los apoyos institucionales que le acompañaron condujeron felizmente a la aprobación oficial de la Academia por el Ministerio de la Gobernación en fecha 23 de septiembre de 1953. El día 31 de octubre de 1954 tuvieron lugar los actos solemnes de la inauguración oficial. Es un honor para la historia de nuestra corporación que para el discurso inaugural fuera elegido nuestro presidente, el excelentísimo señor don José Cádiz Salvatierra, que fue nombrado académico correspondiente de la reciente academia y que con su habitual brillante oratoria disertó sobre la cultura a través de la historia. La ciudad de San Fernando, en la segunda mitad del siglo XX, con una población aproximada de 40.000 habitantes, disponía de una estructura sociocultural muy destacada. Así, era sede de la capital del Departamento Marítimo de Cádiz, del Observatorio Astronómico de la Armada, de la Escuela de Estudios Superiores o Estudios Sublimes, donde se cursaban estudios de ciencias físicas y matemáticas, geodesia, hidrografía, meteorología, mecánica celeste y astrofísica, entre otros. Disponiendo además en el orden industrial metalúrgico de dos grandes empresas, la Sociedad Española de Construcción Naval y el Consejo Ordenador de Construcciones Navales Militares. La Academia ha acogido en su brillante historia a hombres ilustres en las más diversas materias y especialidades. El estamento militar, tan ligado a la ciudad, ha contribuido y contribuye a nutrir a la corporación de brillantes científicos, literatos y artistas que con loable generosidad y dedicación han mantenido el prestigio de la misma. Permítame señalar como ejemplo que de los 5 primeros presidentes de la corporación, 4 fueron distinguidos militares, como el excelentísimo señor don Benito Celier Buitrago, alcalde que fuera del excelentísimo ayuntamiento, primer presidente desde su fundación hasta el año 1956. El excelentísimo señor don Eduardo Gener Cuadrado, almirante de la Armada desde 1956 a 1985,
el excelentísimo señor don Alberto Orte Lledó, almirante y director del Real Observatorio Astronómico de Marina desde 1985 a 1992, y el excelentísimo señor don Emilio Jiménez Villarejo, general jurídico de la Armada desde el año 1994 a 2003, que siguió al excelentísimo señor don Rafael Barceló Gasset, ingeniero naval y alcalde que fue del excelentísimo ayuntamiento desde el año 1992 hasta el 1994. La Academia, desde su inicio, ha marcado un hito importante en la ciudad. Ha destacado como un extraordinario referente cultural y un prestigioso órgano asesor muy cualificado y eficaz en aportaciones, sugerencias y soluciones a proyectos importantes de la ciudad. Y así, en este prestigio lo han corroborado algunas distinciones que la han jalonado en su historia. En 1980, Sus Majestades los Reyes aceptan la designación de académicos de honor y de la presidencia perpetua a Su Majestad don Juan Carlos I. Fue admitida como asociada al Instituto de España en el año 1997, entidad que agrupa las más prestigiosas academias de nuestro país. Obtuvo el premio a la popularidad concedido por los medios de comunicación a la Academia como entidad cultural en el año 1997. Ha sido admitida como miembro numerario del Instituto de Academias de Andalucía. En 1998 se le concede el título de Real Academia por Su Majestad el Rey. El excelentísimo Ayuntamiento de la ciudad de San Fernando le concedió a la Academia la medalla de oro de la ciudad de San Fernando el día 19 de marzo de 2003 en consideración a su dilatada labor en pro del desarrollo cultural, científico, literario y artístico de la ciudad. Mención especial merece destacar la creación por la Academia en el año 1973 del prestigioso premio anual Puente Zuazo sobre cuentos y narraciones breves. Este destacado premio cumple ya su 37ª edición y constituye el premio de carácter internacional más antiguo de la provincia de Cádiz. Las academias de San Romualdo y San Dionisio han mantenido unas estrechas relaciones culturales en el transcurso de los años. Ya hemos señalado el discurso de inauguración de la Academia por nuestro siempre recordado presidente, excelentísimo señor don José Cádiz Salvatierra en el año 1953, su intervención como mantenedor de los Juegos Florales el día 17 de julio de 1955 en el Teatro de las Cortes, el brillante acto literario el mismo año con motivo del 150 aniversario de la Batalla de Trafalgar en el Ayuntamiento, y en la Biblioteca Municipal Lobo el 26 de febrero de 1967, donde dictó el discurso de apertura del curso académico con una lección magistral sobre emociones en el centenario de Rubén Darío. El día 6, 7 y 8 de octubre de 1983 se celebró en Cádiz, Jerez y San Fernando, organizado por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, el tercer Congreso de Academias de Andalucía con la colaboración de las restantes academias de la provincia. Académicos de nuestra corporación han sido miembros del Tribunal del Premio Puente Zuazo y han asistido a muy diversos actos académicos en la Academia de San Romualdo. Desde el año 2003 hasta la actualidad preside la Academia el excelentísimo señor don José Carlos Fernández Moreno, estando caracterizado este periodo por una continuidad en las directrices de la institución. Se han incrementado notablemente las sesiones académicas, estableciéndose un convenio de colaboración con la Universidad de Cádiz, mereciendo destacar la magnífica edición del libro de la historia del Castillo de San Romualdo del siglo XIII y las importantes actividades desarrolladas el pasado año con motivo de las efemérides conmemorativas del 2010 en la isla. Permítaseme a continuación hacer una preceptiva y breve reseña curricular de su presidente, que dictará la conferencia de clausura de este curso académico. Don José Carlos Fernández nació en el año 1944 en San Fernando, realizó estudios de magisterio y enfermería y la especialidad de radiología y electrología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla, profesión que ejerció durante años y que abandonaría para ejercer el periodismo, una de sus pasiones, junto con la literatura que comenzó a cultivar desde muy joven. Desarrolló el ejercicio profesional del periodismo durante más de 20 años de su vida laboral. Fue columnista, redactor y coordinador de suplementos monográficos en Diario de Jerez y director desde su fundación de programas culturales y religiosos en Radio La Isla.
Dirigió el semanario La Cuestión, al que dio un gran impulso, fue director fundador del diario Información y contertuliano de la cadena SER Radio Cádiz. Durante estos años recibió diferentes distinciones y galardones, entre ellos el Premio Nacional de Periodismo Eduardo Dato en Madrid, siendo también galardonado con el Premio de Periodismo de la Zona Marítima del Estrecho. Fue director de la editorial Publicaciones del Sur, ediciones a las que dio un gran impulso, llegando a contar en su catálogo con más de 100 libros editados. Tiene publicados 10 libros, de entre los que destacan el de la crónica periodística En Franco y Negro en el año 2002 y las novelas Clase Media, año 1994, y A la izquierda del padre en el año 1999, o su última obra titulada Poniente, publicada el pasado año. Respecto a La izquierda del padre, en una crítica firmada por Manuel Barrios en ABC, en septiembre del año 2000, señalaba literalmente que es una historia narrada con la elegancia, el oficio y el dominio del idioma como factores esenciales del juego literario, con un espléndido ejercicio de narración donde se mezcla el lenguaje común de la calle con sorprendentes hallazgos estilísticos. En la actualidad trabaja en una nueva novela y en 2 obras de teatro. Ha presidido o formado parte de distintos jurados de premios de novela, de relatos, de creaciones radiofónicas y de periodismo. También, como conferenciante, ha dictado más de 100 conferencias y participado en numerosas mesas redondas y foros literarios, periodísticos e históricos relacionados con la historia del cine, con las Cortes Constituyentes de 1810 y con la dirección de espacios teatrales de gestión pública. Ha visto cumplida 4 de sus más grandes ilusiones isleñas: pregonar a la patrona, la Virgen del Carmen, pregonar la Semana Santa, encarnar a Melchor como rey mago de la ciudad en 1990 y ganar el premio Puente Zuazo en 1986. Es autor de la letra del himno San Fernando 1810, poema sinfónico con música de Francisco Grau, es director de la Unidad de Música de la Guardia Real. Es académico correspondiente de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras y ateneísta de número del Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz. Ha sido técnico superior de gestión cultural, gerente de la Fundación Municipal de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de San Fernando y director del Real Teatro de las Cortes. Ha pronunciado más de 80 pregones de ferias, de libros conmemorativos, religiosos, marianos, de Semana Santa y otros, en distintas localidades de Andalucía y en Canarias. El pasado mes de marzo del 2011, la totalidad de los grupos de teatro de San Fernando le ofrecieron un multitudinario homenaje como reconocimiento a su trayectoria y a su dedicación y trabajo por la cultura, solicitando para él la concesión del título de hijo predilecto de la ciudad y también que le sea dedicada una butaca nominada en el Teatro de las Cortes de San Fernando. Iniciativa a la que se han adherido las entidades culturales, sociales y vecinales de San Fernando, así como los medios de comunicación y cientos de firmas de isleños. Cedo la palabra a continuación al excelentísimo señor don José Carlos Fernández Moreno, cuya conferencia, como clausura del curso académico, versará sobre utilidad y advenimiento de las academias en la sociedad del siglo XXI. Respuestas. Tiene la palabra. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, excelentísima señora alcaldesa de Jerez de la Frontera, excelentísimo señor vicepresidente electo de la Diputación de Cádiz, señora teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Fernando, ilustrísimas señoras y señores académicos, señoras y señores.
Muchas gracias, señor presidente, por las cariñosísimas y generosas palabras dedicadas a la Real Academia de San Romualdo de San Fernando y, por supuesto, las dedicadas a mi persona. Para mí todo un acto emotivo que conmueve mi corazón encontrarme aquí esta noche, por las razones que, a medida que yo vaya hablando, irán ustedes descubriendo. Efectivamente, utilidad y avenimiento de las academias en la sociedad del siglo XXI, respuestas, es el título de esta conferencia. Hoy se da una feliz circunstancia en el seno de las dos academias que, sin tener su sede en la capital de la provincia, que es lo que generalmente es habitual, mantienen este hermoso y singular acto de hermanamiento. La Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras de Jerez de la Frontera y la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes de San Fernando. Dos academias de dos ciudades que, a su vez y desde siempre, han mantenido cordialísimas relaciones de amistad, cercanía de afectos y mutua admiración. Aunque acaso no de esa impresión, lo cierto es que ambas ciudades han guardado cierta similitud en los tejidos sociales que han mantenido su supervivencia y sus indiscutibles carismas. Si bien Jerez despegó económicamente merced a la heterogénea, rica y apasionante industria del vino y todo lo que de ella se deriva, la isla de San Fernando lo hizo de la también heterogénea y, en otros tiempos, bollante industria naval llegada de la mano de la Armada Española, generadora del sobresaliente impulso que experimentó la ciudad. Lo cierto es que estas dos industrias, aunque sus actividades fueran absolutamente distintas, dieron origen en ambos casos y presidida por la mezcolanza a una sociedad distinguida, burguesa, artesanal o trabajadora, según los casos, las ocupaciones y los estamentos, como ocurre en todas aquellas actividades empresariales que se ven necesitadas de multitud de elementos complementarios que han de ser fabricados o servidos por, a su vez, otras industrias o comercios auxiliares que igualmente generan actividad y, por lo tanto, riqueza. Una sociedad que tanto en Jerez como en San Fernando encontraban sus capas sociales perfectamente delimitadas. En el primero de los casos, Jerez, por un lado, por las fortunas, las familias acomodadas, la aportación de capital extranjero, y por otro, por la ingente cantidad de actividades empresariales y artesanales a las que, de forma genérica, ya he hecho mención hace un momento. Y en el segundo, San Fernando, por los empleos militares, los escalafones y los profesionales muy altamente cualificados que ejercían en las factorías y dependencias isleñas. Una sociedad asentada de una u otra forma en las llamadas en la isla 14 cosechas, en clara alusión a la certeza de otras tantas pagas aseguradas en nómina a lo largo de todo el año. Nada o muy poco tenían que ver estos planteamientos sociales con los de otras localidades de la bahía o incluso de la totalidad de la provincia de Cádiz. Y todos sabemos de lo que estoy hablando. Terminada la guerra civil y la Segunda Guerra Mundial, todo estaba por hacer o rehacer. Y San Fernando, a pesar de los exiguos recursos de posguerra, comenzó a vivir una de sus etapas más ricas y gloriosas. Por miles se contaban los trabajadores de las entonces Empresa Nacional Bazán, del Consejo, mencionado anteriormente por el señor presidente,
de la fábrica de artillería de San Carlos, a lo que había que añadir todo un rosario de industrias auxiliares y de comercios que vivían al abrigo de cuantas necesidades, que eran muchas, originaba toda aquella incesante actividad. San Fernando dio trabajo, mucho trabajo a habitantes de otras localidades de la provincia, el puerto de Chiclana, de La Janda, entre ellos al padre de nuestro artista más universal, Camarón, que era de Conil y se estableció desde muy joven en San Fernando, y también a muchos jerezanos que optaron por desempeñar sus profesiones en la antigua isla de León. Entre estos últimos estuvo mi padre, jerezano, como toda mi familia paterna, y al que recuerdo con grandísimo cariño y añoranza, pues murió cuando yo solo tenía 18 años. A su memoria, y aquí, en su tierra, dedico hoy esta intervención. La comunicación Jerez-San Fernando-Jerez siempre fue entrañable, fluida. Se dieron cientos de matrimonios entre isleñas y jerezanos. Podemos decir que la isla siempre miró hacia Jerez con cariño, admiración y asombro por su belleza, su señorío, sus artistas, su tronío y su fino paladar a la hora de exteriorizar sus actividades, sus fiestas y sus iniciativas culturales. Hubo un tren regular, el Corto de Jerez, que unía Cádiz con esta tierra, y aquí moría, en Jerez. Era un tren muy modesto, que para cubrir tan escaso trayecto tardaba 2 horas, y que una vez llegaba al portal, al apeadero del portal, era necesario colocarle otra locomotora tras el furgón de cola, con el fin de que ayudara al doméstico convoy a subir la empinada cuesta antesala de la hermosura que es la singular estación de Jerez. Tren de asientos de madera, es peligroso asomarse al exterior, canastos de cañas, hueveras de alambre, uniformes de marineros, prohibido escupir, talegas de lona, algún que otro animal de corral enclaustrado. Eran muchas las parejas isleñas que realizaban su viaje de novios a Jerez, aunque esto hoy día cueste trabajo creerlo. Hacerlo a Sevilla eran ya palabras mayores, y Madrid estaba reservado a contadísimos privilegiados. Les cuento, más bien les recuerdo a ustedes todo esto para situarles en la estrecha relación que de un modo u otro siempre hubo entre San Fernando y Jerez, aún hoy existente, y que yo, isleño con denominación de origen del barrio de La Pastora, personalmente mantengo con orgullo y vanagloria, como pueden dar fe de ello todos los que bien me conocen. Es más, una buena parte de los personajes de mis novelas están inspirados en el Jerez de pasadas décadas, en sus gentes, en sus calles y lugares, en sus formas de actuar ante la vida. Sin duda, nacer y habitar este entorno geográfico es una prerrogativa que nos ha concedido Dios. La influencia de esta afortunada circunstancia es muy palpable en los creadores, los poetas, los narradores. El contraste visual, sensitivo, entre los verdores de la campiña jerezana, el labrantío de la albariza, las líneas ondulantes de su paisaje bucólico, y por otro lado, el blanco espumoso y reventón del mar, con la línea continua perfectamente trazada de su horizonte, predisponen un único estado de ánimo proclive
a la más fina imaginación creativa. El estudio de la conducta social de jerezanos e isleños, es decir, de la antropología cultural de ambas ciudades, necesitaría una conferencia monográfica, pero este no es el caso. Sí lo es que digamos que ambas sociedades transcurrieron de forma paralela, porque jamás sus destinos se encontraron en lo que a actividades laborales e industriales se refiere. Pero sí resultó muy semejante el modelo, podríamos decir el troquel, donde toman forma los rasgos de las conductas sociales de ambas localidades andaluzas. Una vez situados en el tejido de estas dos sociedades, tan diferentes en su esencia y a su vez tan semejantes en los establecimientos de sistemas sociales, hemos de convenir que nos hallamos ante dos ciudadanías señoras, generalmente acomodadas o por lo menos aceptablemente estructuradas económicamente en aquellos tiempos en los que estamos haciendo referencia. Estas características podemos afirmar que singulares dentro del contexto de la Bahía e incluso de la provincia de Cádiz, van a permitir una sobresaliente diferenciación de Jerez y de San Fernando con respecto a otras localidades del entorno e incluso de otras provincias limítrofes. Surgirán en ambas diferentes movimientos asociativos, inquietudes artísticas, creaciones y círculos literarios, gusto por el teatro, por el género lírico, por el flamenco, por las exaltaciones y recitales poéticos, por cultivar los valores que les eran propios, desde los urbanísticos y monumentales hasta los más arraigados en atávicas tradiciones. En Jerez no faltaban para ello entusiastas mecenazgos, generosos patrocinadores que se enorgullecían de cultivar las iniciativas de sus creadores. En la isla resultó decisivo el concurso de los marinos ilustrados, de los museos universitarios isleños, del Observatorio de Marina con su afán y ejemplo investigador, y de la capacidad para las artes, desde la literatura hasta la pintura, que siempre fue santo y seña de los isleños. Es en esos años, mediados del siglo XX, cuando en este ambiente y condiciones descritas se gesta la creación de la Academia de San Dionisio en Jerez, retomando otras instituciones de tiempos pretéritos, y la de la Academia de San Romualdo en San Fernando, partiendo de nueva creación y en cuyo seno se integran originariamente en gran medida marinos y escritores. Ambas, con el paso del tiempo, llegarían a ser reales academias. Origen y brevísima trayectoria. No nos vamos a remontar a los tiempos de Platón, cuando el autor de la República enseñaba en el jardín de Academos su filosofía y método de la dialéctica a través de una pedagogía liberal y viva. Que este último aspecto sí nos interesa comenzar a subrayar y por eso lo recordamos ahora. Dando un gran salto en el tiempo, tendríamos que situarnos entre los años 768 y 814 para toparnos con una de las más grandes figuras de la Edad Media, protector de las letras y creador de numerosas escuelas, Carlomagno. En su reinado surge la Escuela Palatina, libre de pensamiento y de hecho, con la que guardan cierta semejanza las academias de hoy día.
Pero lo cierto es que las academias, conforme al modelo más cercano al que conocemos en la actualidad, no surgen hasta el siglo XIV en Italia, durante el siglo XVII en ese país. La vanguardia filosófica y literaria eran las academias. En el XVII en Francia y en el XVIII en España. Felipe V funda la primera de ellas, la Academia de la Lengua, que pasa a llamarse automáticamente española por ser la más antigua. También en el reinado de Felipe V sería creada, entre otras, la de la Historia. Y bajo el amparo de la corona y a lo largo del tiempo, irán siendo creadas distintas academias, dándose el caso de que la Constitución de 1876 contemplaba en su artículo 20 la concesión a estas academias del derecho a elegir cada una de ellas un senador, como las universidades y las sociedades económicas. Se han dado casos curiosos, como el de la denominada Academia de los Nocturnos, fundada en Valencia por el noble erudito Bernardo Catalán en 1591, y en la que eran tratados asuntos relacionados con la poesía. Tendría una trayectoria incierta y en 1616 resurge con el nombre de los Montañeses del Parnaso, perdiéndose ahí su vista. Las ciencias y las tecnologías modernas, o bien las inquietudes religiosas, dieron origen en el siglo pasado a la creación de academias de determinadas características, como la Academia Internacional de Astronáutica, creada en París en 1960, o la Academia Mariana Internacional, fundada en 1946 por el franciscano Carlos Balí. El Papa Juan XXIII le otorgó el título de Academia Pontificia y tiene por objeto promover los estudios científicos relacionados con la Virgen. Señalemos también que a partir del siglo XVIII se fueron creando reales academias y academias con un ámbito territorial limitado, provincial o regional, siempre con el espíritu de independencia y libertad que desde sus inicios las caracterizaron, tal como hemos ido señalando e intencionadamente reiterando. Y esas vinieron a ser las verdaderas referencias empleadas a la hora de crear nuestras dos academias, la Real de San Dionisio y la Real de San Romualdo, y otras en toda España. Y en ese espejo, donde es reflejada la libertad y la independencia, condiciones indispensables para todo intelectual, son cultivadas la investigación, el arte, la literatura, el conocimiento en suma y su expansión. En ese espejo, decía, se miran las academias en su actual trayectoria, sendero del que jamás se deben apartar, sendero que les va en ello su existencia, jamás deben abandonar bajo ningún concepto político, bajo ninguna presión social, bajo ningún chantaje o tentación económica, bajo ninguna tentativa de control merced al trueque de un mezquino mercadeo o bajo el pretendido y enmascarado dominio de otras instituciones, muy prestigiosas todas ellas, pero que deben de dedicarse a las labores que ya tienen bien encomendadas y que en ningún aspecto guardan o deben guardar relación con las que en libertad e independencia, insisto, les son propias a las academias. Y así hemos llegado vivas, las academias, al siglo XXI. A la sociedad del siglo XXI, que nada tiene que ver
con aquella otra sociedad donde estaban auspiciadas por reyes o reinas, o con aquella otra en la que surgían bajo la inercia del movimiento cultural europeo del siglo XVIII, caracterizado por una gran confianza en la razón y la difusión del saber, es decir, en la Ilustración, o por aquella otra sociedad de posguerra de mediados del siglo XX. Es más, ha alcanzado tal grado de evolución todo cuanto nos rodea que incluso determinados criterios y convicciones valederas hace muy pocos años ya no tienen vigencia, o todo lo más solo sirven de sostén anímico a nostálgicos y soñadores. Tanto personal como corporativamente no resulta fácil evitar estar a merced de esta marea que nos ha tocado vivir y que es azotada por los vientos del escándalo de una crisis cuyo origen no responde a causas coyunturales, sino estructurales, donde asistimos a un agitado ejercicio de destrucción que, como siempre, va mucho más rápida que la línea constructiva. Una sociedad cada vez más fragmentada y montaraz, que tiende a desembocar en una extraña amalgama de muy difícil definición y de la que, como primera providencia, todo el mundo parece desconfiar. Aún no hace 2 años que un grupo de 120 teólogos, párrocos y sacerdotes de Madrid denunciaban la involución de la jerarquía eclesiástica y su silencio clamoroso ante la crisis económica. La Asociación Cultural Karl Rahner denuncia que se salva a los bancos, pero no a las personas. Predomina no solo la usura económica, sino también la usura del poder. Al ciudadano le envenena tener conocimiento a través de los medios de comunicación del sinfín de privilegios económicos y injustas prebendas que disfrutan o van a disfrutar determinados sujetos del mundo de las finanzas o de la política, mientras a Cáritas o a los comedores sociales cada vez le cuadran menos las cuentas. Otros, que se podían contar por miles, hace ahora un mes clamaban por un cambio en el sistema, aunque no un cambio que rompa con todo, pero de eso a una pre-revolución solo hay un paso. Así hemos desembocado en esta sociedad cada vez más descerebrada que hemos creado o permitido que sea creada, en la que nadie parece estar contento, llegándose hasta extremos tan disparatados que en plenísima situación de pobreza y de crisis se le tolera y se le ríen las gracias a confesos estafadores del dinero de todos los españoles, cuando van paseándose por las cadenas de televisión, poniendo la mano y continuando así su trayectoria en la filibustería social. ¿Qué diferencia con la justicia de determinados países en los que, con independencia del alto cargo que se ocupe, las penas se imponen de forma implacable, ofreciendo de esa forma una confiada garantía a los ciudadanos? El techo del llamado estado del bienestar cada vez se encuentra más apuntalado. No es arbitrario afirmar con rotundidad que, si no fuera por la impagable labor social que están realizando las entidades de la Iglesia Católica, al gobierno de España se le presentarían de frente muy serios problemas para sacar adelante a millones de familias hundidas en la penuria reinante. Cada vez es más estrecho el resquicio que nos queda para ver la luz. Como todos sabemos, en España el nivel cultural es bajo y va a peor. Ante algunos argumentos y pretendidas razones que llegan hasta nuestros oídos, ¿acaso da la impresión de que existen
sorprendentes dominadores de los palíndromos y que dan lectura al mismo mensaje de izquierda a derecha o de derecha a izquierda según la conveniencia puntual del momento. Para todo amante de la libertad y muy especialmente para las academias, la cultura y su revelación ahora más que nunca es nuestra grave responsabilidad, porque la cultura enseña a un pueblo cómo debe actuar. El presidente de la Fundación Ortega y Gasset, Antonio Garrigues, afirma: lo que un pueblo descubre a través de la cultura no es solamente lo que tiene que saber, sino también lo que tiene que hacer. Bien sabe Dios que este breve análisis social está exento por mi parte de cualquier atisbo de sentimiento contemplado desde el punto de vista pacato o desde una irreprimible intención de ponerlo todo en cuarentena, sino desde razonamientos tan simples como la moral, la justicia y la lógica. Tal vez en este empeño no haya podido evitar